Hola y bienvenidos a Palabra Pública. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Se trata de Luis Manchena, médico cirujano venezolano que se encuentra actualmente viviendo en Brasil, un ferviente libertario que hoy día va a compartir no solamente sus conocimientos científicos, pero también su perspectiva como amante de la libertad y, como ustedes van a descubrir más adelante, como una persona que ha tenido que pagar los costos por seguir los ideales de la libertad, por seguir su deber, digámoslo de este modo. Bienvenido, Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Francisco, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Qué bueno. Gracias por la invitación. De nada. Me gustaría tener tu perspectiva científica sobre el COVID, qué es el COVID, y si nos puedes desmitificar quizás cosas que se están diciendo en la red sobre el uso de la máscara, hay que usarla, no hay que usarla, o es tan alta la velocidad de propagación de infecciosa al COVID, y si tanta gente muere, si es tan mortal como la influenza, etcétera, ese tipo de cosas. Bien, Francisco, el COVID-19 es una enfermedad respiratoria principalmente, que es ocasionada por un virus respiratorio llamado SARS-CoV-2, que es de la misma familia de coronavirus, que digamos que desde el punto de vista científico, en la comunidad científica no es tan desconocido, porque ya tuvimos en el año 2003 una con esa familia de coronavirus, que fue la epidemia del SARS, que inició también en China. Entonces no es un virus tan desconocido dentro de la comunidad científica. Esta enfermedad produce unos síntomas, una serie de síntomas principalmente respiratorios, que simulan, digamos, una gripe normal como la del virus de influenza, solo que tiene en algunos grupos de riesgo de pacientes, puede llevar a unas complicaciones que son un poco más serias, que pueden llevar a una insuficiencia respiratoria e incluso hasta la muerte. Incluso hasta la forma como el virus actúa en el organismo es un poco diferente al virus de influenza normal que conocemos, lo que llamamos la gripe estacional, que cada año tenemos un número de casos en todos los países. Eso desde el punto de vista científico, ¿no? O sea, no podemos negar la existencia del virus ni de la enfermedad, eso existe. Quizás lo que no ha sido tan científico es la forma como se ha manejado. Y yo creo que tú muy bien lo apuntabas en tu introducción, ¿no? El uso de la máscara, que si quedarse en casa o no. Y yo creo que uno de los errores que se ha cometido en el manejo de esta epidemia es que toda la información que nosotros teníamos acerca de la transmisión de enfermedades, de virus respiratorios, cómo se hacía la epidemiología, todo eso, toda esa información que teníamos desde el punto de vista médico, de un día para otro fue tirada a la basura y de repente dijimos, vamos a comenzar de cero. Entonces vamos a ver qué podemos hacer para esto. Y el primer error terrible fue el lockdown. El mantener encerrado a todo el mundo en su casa y decirles a la gente, a las personas, que eso iba a prevenir de contraer la enfermedad. Y ya actualmente se sabe que es todo lo contrario. Los estudios que se hicieron en Nueva York, donde se establecía que el 84% de las personas contraían las enfermedades dentro de sus casas. Y lo mismo pasaba en Corea del Sur, que también demostraba que la mayoría de las personas que estaban ya dentro de sus casas eran las que contraían la enfermedad. Y eso era un número mucho mayor a las personas que contraían la enfermedad que estaban en la calle. Sobre todo en el caso de Nueva York se hace la comparación mucho con los grupos de, de la línea de frente, los que trabajan como en los médicos, enfermeras, los choferes de ambulancia, todo lo que llaman la línea de frente, en la parte de salud, incluso estabas desde el punto de vista de probabilidades, tenías más probabilidad de contraer la enfermedad en tu casa que en un hospital, por ejemplo, o trabajando en un hospital. Eso es un hallazgo que eso ya se sabía. Ya se sabía desde el punto de vista epidemiológico, porque cuando tú reúnes a todo un grupo de personas, un núcleo familiar dentro de una casa, la circulación de aire es menor, la aglomeración es mayor, la facilidad de la transmisión de una enfermedad de este tipo, que se transmite por el aire, era mucho más fácil, era mucho más probable
que ocurre en un espacio cerrado que en un espacio abierto o en un espacio, en un ambiente donde entraban y salían personas, así como cuando tú vas a salir, vas a la universidad, regresas, vas a la tienda, regresas y así. Ese fue uno de los peores errores. Hasta Alemania se arrepintió de haber hecho el lockdown porque las consecuencias del lockdown fueron peores que la misma pandemia de este virus, desde el punto de vista económico. Fíjate una de las cosas interesantes con esto, que una de las consecuencias que no todo el mundo estaba muy con eso, era que al mantener a todo el mundo dentro de sus casas por un tiempo indeterminado, ocurre que las personas que tienen enfermedades de base, como hipertensión, diabetes, cáncer, no acudiesen a los hospitales a buscar atendimiento médico en caso de una complicación o para control de las enfermedades que tenían. Y esas personas también murieron en sus casas. Entonces, incluso en el Reino Unido se estableció que por cada persona que había muerto por el virus, una murió por otra enfermedad, pero murió por consecuencias del lockdown que ellos aplicaron. Lo mismo que se ha visto en Nueva York, la tasa de personas que estaban muriendo en sus casas por otras enfermedades aumentó en esos días que Nueva York estuvo en ese lockdown bastante cerrado. Eso es un hallazgo también interesante que aprendimos con esta pandemia. El uso de la máscara es controversial, ¿no? Porque básicamente la única máscara que protege contra este virus es la máscara N95 de la 3M, que es la única que tiene esa capacidad, y una máscara básicamente de uso médico. Hay un estudio que compara el uso de esas máscaras de uso médico con la máscara de tela, y ellos dicen que la máscara de tela incluso predispone a una mayor probabilidad de contraer la enfermedad que una máscara normal. Entonces, realmente un tema en ese aspecto un poco más controversial. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú ves que otros países tomaron las decisiones de hacer ese lockdown, de cerrar, de dejar a todo el mundo dentro de sus casas sin importar las consecuencias desde el punto de vista económico, que vamos a hablar más adelante, y ves otros países como de repente como Suecia, que apostó más a la responsabilidad individual, que vamos a hablar más adelante de eso. Vemos como por lo menos Corea del Sur, que es un país que yo creo que tenemos que aprender de la forma como Corea del Sur manejó la situación, porque el punto epidemiológico lo que hicieron fue primero hacer test en más para ver quiénes eran los que tenían la enfermedad y quiénes no, y aislar a esos grupos que tenían la enfermedad, que era lo que tenía que haber hecho el resto del mundo. Entonces, no aislar a una persona que está sana. Realmente la cuarentena, en términos por definición, es para todas las personas que tienen la enfermedad, no es para una persona que está sana. Es que a mí siempre me llamó la atención que cuando se encontraba un caso positivo, se aislaba a la persona enferma y por supuesto la familia más cercana, que es, en general es la misma familia que vive en la misma casa, en el hogar, y posiblemente ellos estaban sanos, pero al estar encerrados con esa persona enferma se contagiaban, y de ahí lo que tú decías al comienzo con Nueva York, que el 84% se enfermaba. Claro, si tú sacabas solamente al infectado, la familia probablemente estaba sana. ¿Cómo saber si se infectó o no? Bueno, esperar que los síntomas aparezcan, pero al juntarlos en un mismo hogar, tú estás predisponiendo a la enfermedad. Y eso siempre me pareció un nonsense, como que contradictorio. Sí, exactamente. Y también otra de las cosas, por lo menos que hicieron en Corea del Sur, es que ellos buscaban lo que se llaman los puntos calientes en diferentes zonas de las ciudades, y donde había una mayor cantidad de casos en un determinado sector, se aplicaba una unidad móvil y se colocaba ese sector en cuarentena. Precisamente por eso, por la mayor probabilidad de contraer la enfermedad. El punto es que cuando tú juntas en el mismo sector y lo cierras a todos, a los que están sanos con los que no están sanos, obviamente la probabilidad de contagiar a los que están sanos es mucho más alta. Entonces, esa es lo que tú dices, ¿no? La paradoja, ¿no? Y acerca del comportamiento de la gente en Corea del Sur comparado con cómo nos comportamos nosotros acá, ya sea en Brasil, Chile, Estados Unidos. Fíjate, el punto es que así, en Corea del Sur obviamente es una población mucho más disciplinada
que la de los países latinoamericanos, que el latinoamericano en general. Sin embargo, con todo el pánico que se vendió a través de los medios de comunicación y hasta cierto punto, como se cumplió el lockdown en la mayor parte de los países aquí de Latinoamérica, básicamente hacer lo que hicieron los surcoreanos, desde el punto de vista de la población, desde el punto de vista cultural, no era tan difícil hacerlo. Quizás lo difícil era tener los recursos que tenían los surcoreanos para hacerle test a todo el mundo, para identificar los casos, para ver cuáles eran los puntos calientes en diferentes sectores de la ciudad o en diferentes regiones del país. Eso es la parte quizá un poco más complicada porque los países latinoamericanos no tienen los recursos que tiene, por ejemplo, Corea del Sur. Entonces, quizás de ese punto es un poco más complicado. Pero fíjate qué interesante, con Suecia, hasta hace 2 meses, el 50% de las muertes que habían ocurrido en Suecia eran en casas de asilo de ancianos, que eran personas que eran del grupo de riesgo y que ya estaban previamente aisladas. No fue de la población general la parte de los muertos. Y otra de las cosas que uno de los errores que se cometió cuando inició esta epidemia fue asumir que el 100% de la población podía contraer la enfermedad. Es decir, ya tú partes de la premisa de que las personas no tienen el sistema inmunológico competente como para combatir la enfermedad sin presentar los síntomas. Para combatir el virus, mejor dicho. Y eso es totalmente falso, porque por lo menos con el estudio este de Nueva York se estableció que la tasa de infección era del 13.9%. Es decir, a grosso modo, de cada 10 personas, solamente 2 podían contraer la enfermedad. Y eso también se fue comprobado también en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas tienen anticuerpos y tienen un sistema inmunológico competente, son personas sanas, que llevan una vida saludable, con buena alimentación. Esas personas teóricamente tienen un sistema inmunológico competente y que puede combatir el virus sin ningún problema. Por eso es que volvemos otra vez a los grupos de riesgo, que son los ancianos, pacientes con enfermedades de base, como cáncer, hipertensión arterial, diabetes, todo eso. Y fíjate que en el caso de los niños prácticamente son inmunes a esta enfermedad. Entonces es una cosa bastante interesante, porque todo lo que una enfermedad nueva, obviamente, todo lo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, todos los días sale una información nueva. Ahorita están con el tema de la vacuna. Ya la Universidad de Oxford publicó un caso donde fue una reinfección, una persona que tuvo la enfermedad en abril y la volvió a tener otra vez en agosto. Ya vacunado. Entonces ahí se coloca la duda, ¿realmente la vacuna va a funcionar? ¿Va a generar la inmunidad suficiente por lo menos por 1 año para poder ser aplicada? Entonces realmente está ahorita ese debate, ¿no?, entre la comunidad científica. ¿Y cómo tú crees que se podría haber aislado a la parte de la sociedad más vulnerable, y sin haber detenido, por ejemplo, la productividad económica? Así que no todos los trabajos se pueden hacer vía Zoom o vía meeting a través de una computadora. Hay algunos trabajos que sí se requiere ir afuera. Y ¿tú tienes alguna idea de cuál hubiera sido la opción B? En vez de todo el mundo indoor. Lo que pasa es que cuando se comenzó a hablar de este lockdown, de esta cuarentena general, se hablan de 2 tipos de cuarentena. La cuarentena horizontal, que es para todo el mundo, y la cuarentena vertical, que es solamente para los grupos de riesgo. Entonces, lo que se debió haber hecho es aislar a los grupos de riesgo, y los grupos que no estaban dentro del grupo de riesgo, esas personas podían salir y trabajar. Esa era una opción. Ahora, tú tienes una enfermedad que se transmite por el aire. Realmente evitar la infección para quien la vaya a contraer es bastante difícil, no es algo tan fácil. Es bastante fácil, mejor dicho. O sea, porque es una enfermedad que se transmite por el aire y básicamente por el contacto entre personas. Entonces, no era tan complicado transmitir la enfermedad. Entonces, básicamente, con eso se hubiese preservado más vidas, sobre todo del grupo de riesgo, si se hubiesen mantenido aislados desde el inicio de la epidemia. Sin embargo, pocos países, ¿no? Aquí en Brasil se abogó mucho por ese modelo, sin embargo, no pudo ser aplicado. Al final todo el mundo se aplicó una cuarentena horizontal. Sin embargo, los países que lo aplicaron, por lo menos Corea del Sur, que estábamos hablando precisamente,
no solamente del tratamiento de los grupos de riesgo, sino de los pacientes que estaban infectados. Realmente, si tú ves, ellos controlaron la epidemia a una velocidad muy rápida y sin perjudicar la economía, porque la economía no paró. Y una pregunta, ¿cuán responsable es la Organización Mundial de la Salud por todo esto? Desde el comienzo, porque se sabe que empezaron a ocultar información, se sabe que no dieron toda la información, parecer a sesgos Sí. políticos. ¿Cómo tú ves eso? Mira, lo primero que hay que ver es que esta enfermedad, los que descubrieron esta enfermedad en la ciudad de Wuhan, hicieron su reporte obviamente a las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias de China ocultaron esa información y desde que el presidente de China obtuvo la información de esta nueva epidemia hasta que tomaron medidas, pasaron 5 semanas. En esas 5 semanas se hubiese podido controlar esta epidemia para que no saliera de esa ciudad. Sin embargo, no se hizo absolutamente nada y se permitió que se expandiera por todo el mundo. Eso fue algo que no fue un error. Yo tengo la certeza absoluta de que eso no fue un error. Eso fue algo que fue premeditado. Ahora, a partir de ahí, lo que tú ves es una cosa que da miedo. ¿Por qué? Porque tú ves por lo menos la complicidad de la Organización Mundial de la Salud en todo eso. La Organización Mundial de la Salud llegó a decir que China tenía la epidemia controlada, llegó a decir que la enfermedad no se transmitía de humano a humano. Llegó a decir tantas cosas en un periodo de tiempo. Incluso llegó a caer en contradicciones. Y fíjate que el mismo lockdown salió de una recomendación de China para la Organización Mundial de la Salud, y la Organización Mundial de la Salud se la recomendó a los demás países. Pero una cosa que no tenía fundamento, porque estamos hablando de una enfermedad que, con todas las características que ya hemos citado, además de eso tiene una tasa de letalidad menor al 1%. Ya actualmente se está hablando que está entre 0.1 y 0.4%. Mucho más baja de lo que se tenía pensado y está más o menos igual a la tasa de mortalidad de la influenza y el H1N1, que también es una epidemia que tuvimos recientemente. Entonces, cuando tú sumas todos esos factores, vemos que tenemos un conjunto de órganos internacionales, organismos internacionales, que tomaron decisiones políticas y que no fueron decisiones científicas. No fueron basadas en algo científico de la información que se tenía hasta ese momento de la enfermedad. Entonces fue una cadena de errores que llevó a una situación en la cual estamos ahora. Países que prácticamente quebraron, países que están con una deuda interna enorme, porque obviamente eso creó que empresas cerraran, se crearon una tasa de desempleo, eso disminuyó el consumo, si disminuyó el consumo no recaudan impuestos. El punto que acaba de decir que no fue científico en el sentido de que hubo ¿cómo se dice en español? Un sesgo de selección. Lo que pasa es que desde el punto de vista de la ciencia no es un objetivo, no es una meta, es un camino que se transita. Entonces, cuando yo digo que se tomaron decisiones que fueron más políticas que científicas, es porque toda la información que se tenía hasta el momento desde el punto de vista epidemiológico y de la transmisión de este tipo de virus respiratorio se dejó a un lado y se ignoró toda esa información que se tenía y se comenzaron a tomar decisiones que iban en la contramano de esa información que se tenía y que se había dejado a un lado. Eso es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta con esta epidemia. Y te voy a dar un ejemplo. Uno de los ejemplos es la lucha esa de si la hidroxicloroquina no funciona o no funciona con esta enfermedad. ¿De dónde sacan los que postulan que la hidroxicloroquina funciona para esta enfermedad? Ellos sacan eso de que la epidemia del SARS que hubo en el 2003 se intentó tratar con hidroxicloroquina y los estudios fueron publicados unos años más tarde y dijeron, mira, sí funciona. ¿Cómo forma parte de la misma familia de virus? De repente dice, vamos a probar con este medicamento a ver qué tal. Obviamente, si tú tienes una enfermedad nueva, para tener un nivel de evidencia alto sobre el uso del medicamento para esa enfermedad, son estudios que van a llevar mucho tiempo, van a llevar por lo menos 2 o 3 años, y no tienes ese tiempo. Entonces tú tienes que recurrir a un nivel de evidencia mucho más bajo, que son reportes de casos. Entonces tenías un médico en Nueva York que trató 900 pacientes con hidroxicloroquina entre el segundo y el cuarto día del inicio de los síntomas,
y tuvo una tasa de mortalidad de cero. Después tú tienes otro doctor, por lo menos allá en Francia, que trató 3.600 pacientes, también una tasa de mortalidad de cero por debajo de los 60 años. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de evidencia, que son reportes de casos, a pesar de que son un nivel de evidencia bajo, tú deberías apoyar ese tipo de evidencia para el tratamiento de la enfermedad. No vas a esperar a tener un estudio de aquí a 2 años para decir, ah, mira, sí funcionaba. Entonces, también existen otras cosas que están detrás de eso. Hoy, por lo menos aquí en Brasil, ¿qué ocurrió? Aquí en Brasil, la Sociedad Brasilera de Infectología, lo primero que dijo fue, mira, no está recomendado ese medicamento para el tratamiento de esta enfermedad, pero nosotros tenemos un medicamento que es bien bueno, que lo acaba de aprobar la FDA, que es el Remdesivir, que es un antiviral. Ese antiviral es producido por un laboratorio ¿de quién? De George Soros, de la Fundación de George Soros. Entonces, es así, ya va. Si tú tienes una enfermedad nueva, el mismo nivel de evidencia que tienes para ese medicamento es el mismo que tienes para la hidroxicloroquina. Entonces, ¿por qué no aplicas exactamente lo mismo para un medicamento? Bueno, porque la hidroxicloroquina es un medicamento que tiene muchos años en el mercado y no tiene patente. Cualquiera lo puede producir. Ese es un aspecto. Mientras que por el otro lado tiene un medicamento privado nuevo que tiene 5 años en el mercado, que tiene una patente, que la patente pertenece a un laboratorio que pertenece a George Soros, y que el medicamento no es barato. El medicamento vale 290, $300. Entonces, ahí comienza a ver cómo, con ese ejemplo, cómo se movió la política a nivel internacional para favorecer a ciertos grupos. Exacto. ¿Cómo tú ves el hecho de que hay ciertos países, por ejemplo, en los cuales no fue necesario, sino que fue sugerido, el que las personas se quedaran dentro de la casa, usaran máscara, no se juntaran masivamente, etcétera, etcétera? Por ejemplo, yo acá en Estados Unidos, en el verano, cuando comenzó todo esto, me quedé dentro de la casa. Más tarde empecé a usar máscara cuando empecé a salir más, sobre todo ahora que comenzó las clases en la universidad. Y tú veías en todos lados que los negocios estaban vacíos, la gente estaba caminando a distancia. No se necesitó aplicar la fuerza para imponer, digamos, una manera higiénica de convivir. Pero hay países, por ejemplo, Chile, en que el gobierno decidió que las personas se tienen que quedar adentro y además si salían pueden ser sujetos a grandes penalidades económicas, hasta cárcel. ¿Por qué tú crees que en algunos países como Suecia las personas se comportan con responsabilidad y en países como Chile, por ejemplo, la idea a priori es que la gente es irresponsable y no es capaz de cuidarse a sí misma? Necesita ser obligada a través de la fuerza? Fíjate, en un mundo ideal, tú le deberías dar todas las informaciones a las personas sobre una determinada enfermedad y es esa persona la que debe asumir cuáles son las medidas que va a tomar dentro de su responsabilidad individual para proteger su salud, para no contraer la enfermedad. Eso es lo que en un mundo ideal debería ser así. O sea, bueno, yo me quedo en mi casa porque tengo la oportunidad de quedarme en mi casa. Si no me puedo quedar en mi casa porque tengo que salir a trabajar, tomo las medidas, mantengo el distanciamiento social, el alcohol gel, puedo usar la mascarilla, ¿entiendes? Entonces, tú tienes una serie de medidas que tú asumes para tomar tu enfermedad, para resguardar tu salud. El problema viene cuando tú le otorgas esa responsabilidad al Estado, para que sea el Estado el que cuide tu salud. Entonces ahí es donde viene el primer problema. Porque una de las cosas que a mí, digamos, más me paralizó que yo vi es cómo la sociedad civil, la propia sociedad, comenzó a exigir de sus gobernantes que se tomaran medidas mucho más estrictas con respecto a esta enfermedad. Entonces el Estado le dijo, calma, yo los voy a proteger, yo los voy a cuidar. Entonces ustedes se tienen que quedar en su casa y el que no se quede en su casa va preso. Aquí en Brasil ocurrió una cosa absurda, porque aquí se pasó a un estado totalitario en una fracción de segundo. Fue muy rápido. Entonces, si una persona estaba en una plaza sentada, sola, aislada, no estaba sola,
Una persona sola en una plaza no va a contagiar a nadie. Y esa persona fue hecha preso. Y a la violencia fue una mujer, le cayeron a golpes, la montaron una patrulla. Una cosa completamente de regímenes totalitarios, como una cosa que tú puedes ver en Venezuela, pero lo estabas viendo aquí en Brasil y en otros países también ocurrió. Una persona que estaba sola en la playa, que estaba caminando a la orilla de la playa, es una persona que no va a contaminar a nadie. Las probabilidades de contagio en un espacio abierto y libre es mucho más baja que en un espacio cerrado. Entonces, tú ves como poco a poco se fue estableciendo un estado totalitario. Aquí en Brasil, en la ciudad de Sao Paulo, ocurre una cosa absurda. Cerraron con soldadura el comercio, las Santa Marías del comercio, las puertas de los comercios las cerraron con soldadura. Una cosa que eso es una violación a la propiedad privada, que es lo que nosotros defendemos, que es la propiedad privada. Entonces, es una violación absurda que no tenía que haber ocurrido. Entonces, son cosas que en este momento, como nosotros vemos la sociedad, desde la sociedad nosotros nos vemos a nosotros mismos, es que el Estado tiene que cuidar de nosotros y nosotros somos incapaces de hacernos responsables por nosotros mismos. Entonces eso es parte de una transformación cultural que nosotros, desde los que defendemos la libertad, tenemos que ir en ese sentido, decir, mira, no es por ese lado, nosotros tenemos que ser responsables nosotros mismos y el Estado no está para cuidar a la gente. Porque si nosotros continuamos delegándole funciones al Estado que no le deberían corresponder al Estado, sino que nos corresponden a nosotros como individuos, nosotros vamos a fomentar que más adelante tengamos un Estado totalitario y, además de eso, nosotros como sociedad vamos a pedir que el Estado sea totalitario. Pues yo como ciudadano te digo a ti, Estado, bueno, es que yo me cuido, pero mi vecino no se cuida. Entonces yo necesito una tercera parte que ayude a solucionar este conflicto, porque si esa persona tiene la costumbre de pasear sin máscara, tiene COVID, va a contagiar a mi familia, necesito al Estado para protegerme. ¿Cómo se puede solucionar ese caso? Exacto, pero en ese caso tú te proteges de tu vecino, pero tú sabes que tu vecino no se cuida. Pero tú sí puedes tomar las medidas para no contagiarte. Si tu vecino se contagia de la enfermedad, ya es otra historia. Lo que pasa es que el punto ni siquiera llegó a ese nivel. El punto llegó a decir, como el Estado cuida de la salud, nosotros no queremos que el sistema de salud colapse. Entonces, como nosotros no queremos que el sistema de salud colapse, entonces ustedes van a tener que responder por estas medidas que nosotros vamos a tomar a partir de este momento. El punto es que el sistema de salud, por lo menos aquí en Brasil, no colapsó. Eso fue una mentira que le dijeron, porque le dijeron a todo el mundo que todo el que iba a presentar una enfermedad iba a tener que estar conectado a un ventilador. Y esa es otra mentira que nos metieron con esta, que nos vendieron con esta. ¿El ventilador? Con esta. Oh, ok. Y nosotros sabemos por la historia ya que cuando los estados avanzan en las libertades es muy difícil que retrocedan otra vez. Una vez que ganan campo, se mantienen grandes. O sea, yo no he visto en ninguna parte que un estado que haya crecido por sí mismo, por la iniciativa de los políticos, se vuelva otra vez un estado reducido. Todo lo contrario. Y hablando de esto, ¿cómo tú crees que va a ser la nueva normalidad a partir de ahora? ¿Tú crees que, al igual como fue la Gran Depresión, van a cambiar muchas maneras de comportarse la gente ya radicalmente? O sea, ¿va a haber una nueva normalidad o una vez pasado esto vamos a seguir como si nada? ¿Cómo tú ves eso? Mira, yo creo que el mundo no va a volver a ser el mismo. Sin embargo, por lo menos en relación a esta enfermedad, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a desarrollar una vacuna. No van a vacunar a todo el mundo. Es mentira. Van a vacunar solamente a los grupos de riesgo. Así, actualmente, por lo menos aquí en Brasil, no sé cómo es en Estados Unidos, el virus, te vacunan contra la gripe y el H1N1 a los ancianos, bueno, a los adultos mayores por encima de 55 años y a los niños hasta los 6 años. Y obviamente el personal de riesgo, personal de salud, médicos, enfermeras. Lo mismo va a pasar aquí. Aquí va a pasar exactamente lo mismo. Se van a vacunar los grupos de riesgo, pacientes con patologías de base, el grupo personal de riesgo, médicos, enfermeras, ancianos, y hasta ahí. Y eso va a ser una vacuna anual. Ahora, el problema viene en cómo se va a lidiar
tú por lo menos como individuo, con ese nuevo Estado totalitario que está asumiendo unas nuevas funciones y que está creando un precedente que va a ser la base de la actuación del Estado de aquí en adelante. Por lo menos aquí en el caso de Brasil, se le permitieron que alcaldes y gobernadores tomaran decisiones que solamente puede tomar el presidente de la República en caso de guerra. Entonces ya tú creas un precedente. Cuando tú le permites a un alcalde que viole la propiedad privada, una cosa que no había pasado hasta entonces, ya tú le estás, por causa de un virus, tú estás creando un precedente para que ese alcalde viole la propiedad privada más adelante por cualquier otra causa. No. Y ahí es donde viene la normalidad. ¿Cómo vamos a lidiar, por lo menos nosotros, quienes tenemos la libertad, con este nuevos estados totalitarios que están por todo el mundo? Exacto. Porque ya actualmente se tiene un precedente bastante perverso. Y no sé, eso, como tú muy bien lo decías, no se va a retroceder en eso. Los políticos no van a retroceder en eso. Y como decían los padres fundadores de Estados Unidos, la libertad siempre está en una generación de perderse. Claro. Entonces, si ya la perdimos, vamos a tener que luchar y otra vez volver a conquistarla. Así es. Pero ¿cómo podemos por lo menos conquistar la libertad cuando tenemos un grupo de personas que le exige al Estado que asuma un control totalitario sobre sus vidas porque son incapaces de asumir su responsabilidad individual? Entonces, realmente el escenario es bastante complejo. Porque esta epidemia y esta pandemia nosotros la vamos a superar, de eso no tenga la menor duda. El problema es cómo vamos a lidiar con todos los cambios que se han producido desde el punto de vista social, cultural, político y económico de aquí en adelante. De hecho, hay la idea de que los niños buscan la libertad sin responsabilidad y los adultos buscan la libertad y la responsabilidad al mismo tiempo. Eres libre, pero eres responsable de tu libertad. Y claramente se tiene la idea de que somos todos niños, de que no somos incapaces de ser responsables. Hay gente responsable, pero asumir a priori de que necesitas al Estado para cuestiones tan básicas como cuidarte. Todos tenemos adultos mayores en nuestra casa. O sea, mi abuela está allá en Chile, 80 y pico años, y todo el mundo se está cuidando alrededor de ella. No necesitan al Estado que les obligue a no ir a verla, a estar con distancia social con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se ha asumido una política de que todo el mundo es como un niño irresponsable y no se le da la oportunidad a la gente de crecer como ser humano. Querámoslo o no, ante este tipo de situaciones, el ser humano también tiene una oportunidad para crecer, para testearse a sí mismo, para actuar de manera madura, pero tú le estás quitando todo el incentivo a las personas para que crezcan. Porque cuando tú le das todo a una persona, no tiene que esforzarse. Entonces, yo creo que por ese lado se está perdiendo la única oportunidad. Y se crea un problema también por lo siguiente. Cuando tú le entregas todo ese poder al Estado, tú asumes que el Estado tiene no solamente la capacidad, sino el conocimiento para resolver el problema. El problema es que el punto es que no lo tiene. El Estado no tiene toda la información necesaria para tomar las decisiones que lleven a que las cosas salgan bien. No lo tiene, incluso Mises lo decía, ¿no? O sea, la centralización de la información no lleva a consecuencias que sean positivas para la sociedad. Porque la sociedad en sí misma, el conjunto de individuos tomando decisiones al mismo tiempo, es lo que realmente es cómo funciona o cómo debería funcionar la sociedad. Entonces, cuando tú le entregas al Estado, mira, ustedes políticos asuman este nuevo aspecto de nuestra vida, que es nuestra salud, la economía, etcétera, y ustedes van a tomar las decisiones que ustedes consideren pertinentes. Y el político ni sabe qué es lo que va a hacer. Y aún si fuera una persona capacitada, muy inteligente, que tuviese una formación muy importante y estuviese rodeado por personas igualmente capacitadas, ellos no tendrían la capacidad de tomar un conjunto de decisiones que lleven a unas decisiones que por lo menos el mercado espontáneamente lo tomaría. Lo que Hayek llamaba el problema del conocimiento. Cuando tú no tienes todo el conocimiento, tú tomas decisiones basadas en información imperfecta.
Y por eso es que el orden espontáneo es tan importante, porque cada persona contribuye de su perspectiva y donde las personas buscan su propio beneficio, eh, a largo plazo ese Exact- beneficio redunda en toda la sociedad. Así que, Exactamente. Y eso es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que vamos, por lo menos aquí en el caso de Brasil, las consecuencias económicas de esto son impredecibles. Y cuando tú tienes un grupo de políticos que asumieron un conjunto de decisiones que ellos no ni siquiera tienen actualmente la previsión de las consecuencias desde el punto de vista económico, porque te van a poder decir, no, este año el Producto Interno Bruto va a cerrar en tanto, pero tú no sabes en los años siguientes. O por lo menos Brasil genera una deuda que mi hijo que tiene un año, cuando tenga mi edad, todavía la va a estar pagando. claro. Entonces, esa emisión de deuda obviamente va a tener unas consecuencias, un impacto, que es el impacto oculto, lo que no se ve dentro de la economía, que va a afectar no solamente a todo el país, sino a las futuras generaciones. Y ya lo que no se produjo, no se Me produjo, se refiero a perdió todo para siempre. Se perdió para siempre lo que no se produjo en este periodo. el... Así que, Exactamente. querido Luis, No tienes como... No tienes como... ya estamos casi en la hora, pero para finalizar me gustaría que nos contaras lo que me contabas antes de la entrevista sobre, bueno, tú has estado defendiendo ya las ideas de la libertad, eres un liberal, pero no ha sido fácil, la tenías que pagar con abandonar tu país. Tuviste que abandonar tu país producto de que tú estabas intensamente involucrado en un grupo más bien político y tuviste que arrancar a Brasil, donde estás ahora dando la batalla. ¿Cómo fue tu experiencia y cómo, para que nos cuente un poco cómo funciona el régimen venezolano? Porque es importante que nosotros sepamos cómo ellos reaccionan ante lo que nosotros llamamos free speech, libre expresión. Sí. Mira, en el caso de nosotros, cuando nosotros vimos todo lo que estaba pasando en el país, nosotros quisimos quizás aportar desde esta idea de la libertad las herramientas para tener un país mejor. Digamos, principalmente desde el punto de vista económico, porque Venezuela ocupa el último lugar en libertad económica en el mundo. Sí, Y las consecuencias están ahí. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú comienzas a trabajar en ese punto de vista, tú comienzas a molestar a ciertos grupos de personas. Y en nuestro caso muy particular, nosotros desarrollamos junto con Econintec una propuesta de reforma del sector salud en Venezuela, que es uno de los peores sistemas de salud del mundo. Sistema que está actualmente decadente, no hay medicamentos, etcétera. Eso da para otra entrevista. Entonces, nosotros comenzamos a hacer una charla para explicar, mira, qué es lo que hay que hacer con el sistema de salud. Entonces nosotros decíamos, bueno, lo primero que hay que hacer es abrir el canal humanitario porque no hay medicinas en Venezuela, pero lo más importante es abrir el mercado para que las empresas en el país y empresas extranjeras puedan producir los medicamentos, puedan producir equipamientos médicos, todo eso. Hay que descentralizar completamente el sistema de salud, hay que darle espacio a los municipios en su participación y ya después de unos 3, 4 años hay que privatizar el sistema de salud y crear el sistema de voucher para quien no pueda pagar un seguro médico. Entonces, esa era básicamente la propuesta de nosotros. Y en una de esas conferencias que nosotros hicimos en una universidad de Venezuela, en la UCLA, al terminar la conferencia, nos comenzaron a perseguir de la policía política del régimen. Y en ese momento yo estaba saliendo de vacaciones de mi trabajo, yo me fui para una ciudad del interior, y los muchachos que quedaron en Barquisimeto, que es la ciudad donde nosotros vivíamos, ellos también comenzaron a ser perseguidos en un momento en el cual el país estaba en un caos, no sé si tú lo recuerdas, que era más o menos el 2017, las protestas, había manifestaciones, trancaban las ciudades, hubo muertos, el enfrentamiento de las diferentes personas con la policía y con la Guardia Nacional. Entonces, en ese clima de tensión,
nosotros tuvimos información de que ellos iban por nosotros. En ese momento nosotros asumimos la decisión de salir del país, obviamente porque creíamos que estando desde afuera podíamos hacer más por el país que estando en una cárcel, obviamente, adentro, ¿no? Y por eso nosotros decidimos salir y continuar trabajando haciendo esta lucha desde afuera. Incluso todas esas propuestas que nosotros teníamos fueron publicadas en un libro que tú lo conoces, que se llama ¿Qué necesita Venezuela? Prosperidad y libertad. ¿Lo tienes ahí? Exactamente. Y es un libro que, si tú te pones a ver, todas esas propuestas que están ahí en ese libro, no solamente sirven para Venezuela, sirven para cualquier país de Latinoamérica, incluso del mundo. La misma propuesta que puedes aplicar para Venezuela, lo puedes hacer para Chile, lo puedes aplicar en Argentina, la puedes aplicar en Brasil. Entonces, la idea es diseminar estas ideas, no solamente para Venezuela, sino para el resto de Latinoamérica y el resto del mundo. Y en ese aspecto, obviamente, tú sacrificas muchas cosas, sacrificas tu familia, sacrificas tu trabajo, sacrificas muchas cosas. Pero al final yo tengo la certeza de que la recompensa va a valer la pena. Dijiste al comienzo que la libertad no está garantizada. Y es verdad, la libertad hay que defenderla, y está una generación y media de ser perdida, como tú dijiste. Entonces, es importante que la gente que comparte estas ideas, que es libertario sin saberlo, o que se da cuenta que la socialdemocracia no es lo que le están diciendo, no tiene que ver con la dignidad, una palabra que ocupan un montón. Llega un momento, y a mí me pasó también, que lo mío era más bien leer, escuchar, participar en seminarios, pero si ya no tomamos parte activa, si no actuamos visiblemente, sobre todo en estos tiempos en que hay un aumento de la idea totalitaria, va a llegar un momento en que esa generación y media no va a alcanzar y va a ser muy tarde. Si tú le quieres dar un consejo, unas últimas palabras a la gente de corazón libertario que nos está escuchando. Mira, la lucha, como te comentaba, es una lucha cultural. Quizás nosotros podemos pensar que nosotros podemos hacer un cambio en las próximas elecciones. Y probablemente puede que surja un cambio mínimo en las próximas elecciones con un candidato X o Y, pero la batalla cultural es la más difícil de dar y es la que debe ser nuestro enfoque. Entonces, todas las personas liberales, libertarias que vean este video, tienen que entender que así su aporte sea mínimo, con un artículo, con un apoyo. Mira, yo no me quiero meter en ningún tipo de organización, pero yo voy a colaborar mensualmente con una pequeña cantidad de dinero a tal organización que yo veo que está haciendo algo, o voy a colaborar con algún medio de comunicación conservador o liberal. Entonces, esos pequeños aportes son los que van a marcar la diferencia. No mañana o pasado mañana, sino de aquí a 30, 40 años. Uh-huh. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Y esa es la meta de nosotros. Porque fíjate, aquí en el caso de Brasil, se eligió a Bolsonaro, pero el Estado totalitario viene desde la Corte Suprema de aquí. Entonces realmente uno se pone a ver y dice, bueno, elegimos a Bolsonaro, pero tenemos igual un Estado totalitario, entonces es bastante complicado. Por eso es que no se trata de derechas o izquierdas, se trata de la libertad contra la esclavitud, si lo podemos llamar de algún modo. Sí, sobre todo porque la izquierda no se trata que Bolsonaro es de derecha, por lo tanto es libertario, y Lula es de izquierda, por lo tanto es el diablo. No, es la libertad contra el Estado, las personas contra la libertad. Quien defienda las ideas de la libertad es mi aliado en esta lucha. Exacto. Y quien esté en contra, incluso esta batalla cultural, incluso conversando con el vecino, mira, ¿qué opinas tú sobre esto? Vamos yo creo que aquí esto está mal por esto y por esto otro, porque tú no puedes permitirle al Estado que haga esto, la cosa tiene que ser de otra forma. Entonces es ese día a día que es el que va a marcar la diferencia, no solamente en nuestras vidas, sino en nuestra pequeña comunidad, en nuestro círculo de amigos. Entonces, esa es la lucha que nosotros tenemos que ir dando en estos momentos.
porque todos los países de Latinoamérica, absolutamente todos los países están sobre ese riesgo. Así es. Luis, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros y esperamos tenerte en otra oportunidad y quizás hablando de otros temas relacionados con la ciencia, con la medicina, pero o también con temas libertarios y nos interesaría a nosotros mucho tener tus luces más adelante. Muchísimas gracias. Gracias.